Hola, queridos Qualities, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, a este nuevo microcurso sobre qué es el TER. En el anterior capítulo hablamos de lo que era el PER, el ratio precio partido beneficio. Ahora vamos a ver lo que es el TER, que es el ratio más importante o uno de los más importantes para aquellos que invertís en fondos. Mientras el PER normalmente lo utilizamos para elegir acciones por fundamentales, el TER es un dato muy importante para poder escoger un fondo de inversión. Bien, siempre que solicitéis información a vuestro banco o broker sobre un fondo de inversión, debéis pedir que os expliquen cuánto es el TER, Total Expense Ratio. Es el coste total que tiene ese fondo. Digamos, normalmente es un porcentaje del total de los costes del fondo sobre todo el capital que maneja. Es decir, un fondo que tenga unos costes de 1 euro sobre un total de 100, pues sería un 1%. Bien, ¿cómo se divide el TER para que lo entendáis? El TER se divide en la comisión que os cobra la gestora, que normalmente pues varía mucho, desde un 0,40 a un 1%, una parte del banco depositario, que en el caso español pues suele ser o el Banco Santander o la CKBank, entre un 0,02 y un 0,1%, unos management fees o los gastos, digamos, de gestión que cobra la persona o el equipo gestor, en este caso suele estar entre 0,4 y 1%, y en algunos casos tenemos el success fee también, que es una tasa de éxito en la cual se nos cobra un 9% a partir de lo que el fondo sea capaz de batir al índice. Bien, esto normalmente es lo que incluye el TER. Luego hay unos gastos en los que no se suelen explicar y que rebuscando, digamos, en los documentos de la CNMV se pueden encontrar alguna aproximación, pero que no suele ser muy transparente. Están los gastos de rotación y brokeraje que cobra el broker al propio fondo por comprar o vender acciones, cambio de divisa. Un fondo que no rote mucho normalmente pues es muy bajo, puede estar en torno al 0,03%, que es el caso del Fund Smith. Y luego hay fondos de alta rotación que rotan cada 2-3 meses o que hagan trading, que puede llegar incluso a ser del 2%. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en los fondos que tengan alta rotación, ¿no? Para saber cuál será la rentabilidad total de nuestro producto. Esto se deduce directamente de la capitalización o del valor liquidativo de nuestra propia participación. Total, el TER que tenemos que buscar en un fondo de inversión o el Total Expense Ratio, todos los gastos que vamos a tener, suelen estar en un fondo de gestión activa entre el 1 y el 2,25%. Entonces, lo suyo es que se acerquen más al 1 que al 2,25, porque un fondo que cobre el 2,25, que es el máximo permitido por el regulador en España, si le sumas además unos gastos de rotación X, se te puede ir al 2,5%, que de manera exponencial es mucho dinero a lo largo de los años. Bien, ¿y esto en qué se traduce? Pues muy fácil. ¿Por qué es tan importante? Porque si yo invierto hoy 100.000 euros y quiero recuperarlos dentro de 30 años, con un fondo que me cobre el 1% TER y un rendimiento pues, aproximado que pueda estar en la línea del MSCI World, ya hemos visto que los últimos 10 años ha estado prácticamente en el 10%, al cabo de 30 años sacaría 1.200.000 euros. Mientras que si esa misma comisión que me están cobrando es del 2,25, esos 100.000 euros se traducen en 694.000 euros. Es mucho dinero. Los 4 o 5 primeros años no os vais a dar cuenta. Pero cuando pasen los años, esos gastos que os han cobrado de más al principio van a menguar mucho vuestro capital final. ¿Y esto qué significa? Que no es lo mismo al final cuando lleguéis a la época de la jubilación, cuando hereden esto vuestros hijos, que al año puedan tener unas rentabilidades de 120.000 euros, por ejemplo, que tengan unas de 69.000, que también están bien, pero prácticamente es la mitad. Entonces, mucho ojo con fijaros en los gastos de los fondos.
Yo he puesto como ejemplo este de Vanguard, que es uno de los más conocidos, equivalente al MSCI World, ¿no? El Vanguard Global Stock, que tiene unos gastos de los más bajos que hay, de 0,18%. Y si os fijáis, aquí a la derecha, esos gastos suelen repercutir en la rentabilidad. Es un fondo que está dando más de un 10% analizado. Si ese fondo tuviera un 2, probablemente la rentabilidad no llegaría ni al 8. Entonces, ya explicaremos en otro vídeo qué factores más hay para elegir un fondo, pero uno de los principales son esas comisiones que hay y, por supuesto, pues la rentabilidad. Y bien, hasta aquí llega el capítulo de hoy. Muchas gracias por seguirnos. Espero que os haya gustado y os haya sido de utilidad. Y ya sabéis que os podéis encontrar aquí en nuestro propio foro de Quality en Alpha o en las redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.